Daniel Mendoza, creador de la serie de Matarife, dijo que llegaba a filmar a Medellín y que donará las primeras 3 temporadas de la serie Matarife a Telemedellín. El pueblo antioqueño no merece volver a caer en manos del narcotráfico y el paramilitarismo genocida. Tengamos en cuenta que Daniel Mendoza Leal es un periodista y abogado penalista colombiano, quien es el productor, creador y guionista de la serie Matarife. En ella, de acuerdo con Mendoza, se pretende dar las razones por las cuales cualquier persona podía opinar que Álvaro Uribe Vélez, senador y expresidente de Colombia, era un genocida, asesino, presidente de una fábrica de muerte, narcotraficante y paramilitar. Serie que se compartió en WhatsApp, YouTube, Telegram, Instagram, Twitter y Twitch. Álvaro Uribe, de acuerdo al expediente T-79-27-186, presentó una acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, y el 9 de junio de 2020 presentó reclamación de difamación al equipo de asesoramiento legal de YouTube, pero la plataforma respondió que no podía determinar las consideraciones jurídicas de la reclamación de difamación y que recomendaba resolver cualquier problema directamente con la persona que subió el contenido en cuestión. Twitter tampoco se salvó y Uribe denunció las afirmaciones en la plataforma, quienes respondieron que no podían eliminar, modificar o intervenir en las publicaciones que realicen los usuarios, las cuales solo pueden ser retiradas cuando una orden judicial en firme así lo exija. Uribe en la tutela quería que el abogado se retractara y borrara los mensajes de Twitter, que se retractara por las palabras que dijo en una entrevista para Holman Morris y que retirara de todos los medios de información los capítulos 1 y 2 de la serie. Esa tutela fue anulada porque estaba dirigida a Mendoza y no a las plataformas ni a los periodistas que Uribe quería censurar. Además, se señaló que la obra estaba compuesta por 50 capítulos y que en este sentido, sin haber visto la obra en su integridad, sería autoritario y antidemocrático censurarla. Se alegó que el señor Uribe no puede reclamar derechos a la honra y buen nombre, puesto que el derecho al buen nombre no se gana vía tutela, sino a través de una conducta pública intachable. El señor Uribe Vélez ha forjado un pésimo nombre de sí mismo. Solo contemos las más de 300 investigaciones que vinculan al expresidente con los falsos positivos, la telaraña de los falsos testigos, los crímenes perpetrados por los 12 apóstoles, las masacres de El Aro y La Granja, el caso Hacker y el fenómeno del paramilitarismo. También indican que el señor Uribe Vélez habría reconocido en varias entrevistas que no le importaba que le dijeran paraco o paramilitar, que entonces ahora ¿cuál era el problema? Cuando le dicen paraco y todo eso, ¿le da Ya piedra me lo o has qué? preguntado 1000 veces. Pero es que usted el que está diciendo. Lo único que le reclamaría es que me dejen debatir. Usted le respondió a un tuitero muy activo, a Miller Soto, cuando él escribió Último grito de la moda en libertad de expresión. Y está de Uribe paraco, Duque asesino, bueno, hay un poco de cosas. Y usted lo que dice es, Miller, prefiero que puedan decir eso a que quiten la libertad de expresión. Siquiera le guste eso. Me honra haberlo contestado. Es que yo no digo que me dejen de criticar, lo único que les pido es que me dejen debatir. La Corte, por tanto, en la sentencia T-242 resolvió que no se podían borrar los trinos, pues considera que producen una restricción desproporcionada a la libertad de expresión y solo ordenó lo siguiente. Y es que pues que Uribe perdió completamente. Uribe solicitó que bajaran la serie del YouTube, fue la principal pretensión, y también que no se le dijera más narcotraficante, paramilitar, genocida y violador. Enfrenté una tutela que él interpuso en el año 2020, la gané en primera instancia, la gané en segunda instancia y posteriormente subió a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como lo digo en la sentencia y lo reitero, señala expresamente que la serie continúa en el YouTube, que no se accede a la pretensión de Álvaro Uribe de ordenarle a YouTube que baje la serie. La gente la puede ver ahí y dice que a Álvaro Uribe y que de Álvaro Uribe se puede opinar y decirle narcomilitar, paramilitar, narcotraficante, genocida, asesino. La Corte Constitucional me ordena que yo aclare, que no rectifique, que yo aclare en 6 minutos de la serie
que dura 7 horas las 3 temporadas, que fueron las 3 temporadas analizadas por la Corte. La Corte en esta sentencia nada más me ordena que aclare que en esos 6 minutos yo estoy opinando y no informando. Mendoza publicó su encuentro con Álvaro Uribe y hasta el periodista Gonzalo Guillén comentó: excelente, pido que al juicio me lleven como testigo. A lo que Mendoza respondió: nadie más que Gonzalo puede dar fe de la historia de vida del Matarife. Les adelanto que la película inicia con la siguiente dedicatoria muy merecida al periodista Gonzalo Guillén, quien a Álvaro Uribe fue el primero en llamarlo Matarife. Su material inicia indicando que debido a que es una audiencia de carácter reservado, solo puede difundir sus intervenciones para no infringir la ley. Y la primera es que Uribe ni siquiera sabe por qué lo está denunciando. Pero es que yo siento que la dinámica de una audiencia de conciliación traspasa lo que es un escrito. Eso es el principio en realidad de las audiencias de conciliación, el diálogo, no el escrito. El principio de una audiencia de conciliación es dialogar y no cruzarse cartas ni memoriales. Entonces aquí lo que yo quiero en últimas es que si el señor Álvaro Uribe Vélez dice que quiere que yo me retracte, que me diga de qué quiere que me retracte. Es lo mínimo dentro de una audiencia. Yo no quiero que se suspenda la audiencia, yo solo quiero que él me diga ¿qué quiere que yo haga? En segundo punto expone que su propuesta para conciliar es que Uribe acepte todos sus crímenes y se entregue a la verdad. Con todo el respeto, atendiendo la normativa que cobija esta audiencia, manifestar con el derecho que tengo la propuesta de arreglo que tengo con el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, ex senador y nuevamente presidente encarnado en Iván Duque. Le tengo una propuesta, señor expresidente Álvaro Uribe. Acéptele al país sus crímenes, acójase a un proceso de verdad y reparación. Entréguese a la verdad, señor Álvaro Uribe. Entréguese a la verdad, señor Álvaro Uribe. Esa es mi propuesta dentro de esta reparación. Acepte que usted es un narcotraficante, un asesino, un genocida. Acepte eso y yo, señor Álvaro Uribe, yo no vuelvo a producir ningún tipo de producción audiovisual que lo mencione, señor Álvaro Uribe. Acéptelo, Álvaro Uribe. Acéptelo que usted fue un genocida. Acepte sus crímenes, señor Álvaro Uribe. Acéptelos y yo no vuelvo a hacer nada y yo no lo vuelvo a mencionar. Porque estamos cerca, porque usted ya lo aceptó, señor Álvaro Uribe, usted ya lo aceptó. Usted dijo que había asesinado a esos jóvenes. Usted dijo que dio la orden, señor Álvaro Uribe, usted lo dijo, señor Álvaro Uribe. Y yo no vuelvo a decir nada suyo. Diferentes a las que nos encontramos. No, es exactamente igual, su señoría, es lo que él está diciendo. Vea lo que él está diciendo. Yo dejo de producir producciones audiovisuales, de dar entrevistas. Si usted lo acepta y si repara a las víctimas, además venda todas esas haciendas que consiguió con la plata que se robó, con el ganado, y repare a las víctimas, y yo dejo de hablar de usted, señor Álvaro Uribe. Mendoza además le pidió a la fiscal que lo lleve a juicio para debatir lo que dice en contra del expresidente. Con la solicitud de que me imputen, su señoría, para debatir esto en un proceso jurídico, para ver si yo no puedo opinar que es un narcotraficante, un paramilitar, un genocida y un violador este señor. Lo siento mucho, pero debo... Pero no solo se despachó contra el expresidente, sino también contra el fiscal, pues según sus palabras estaba actuando casi como abogado de Uribe, pues como funcionario de la Fiscalía de Barbosa, empleado de Uribe, lo más probable es que su inclinación fuese en defensa del expresidente. Sí, su señoría, como le venía diciendo, con todo el respeto y la veneración que le tengo a la justicia, a la administración de justicia, a usted como fiscal le debo decir que me sentí completamente vulnerado en mis derechos como denunciado durante esta conciliación. Sentí, su señoría, que usted estaba obrando casi como abogada del denunciante Álvaro Uribe Vélez.
Sentí con todo el respeto que esto era una actuación propia de una representante del fiscal general de la nación, que en últimas es una ficha de todo este sistema genocida y es un empleado de Álvaro Uribe, que es quien me está denunciando, y que esto quede claro en el acta. Yo sí quiero conciliar. Si el señor Álvaro Uribe Vélez acepta, como ya lo hizo públicamente, frente a un proceso de reparación a la sociedad y a las víctimas, que él ejecutó un genocidio cruel e indiscriminado en contra de la población colombiana, y que además hace parte e hizo parte del cartel de Medellín, que fue puesto en la Aerocivil, y esto es de la denuncia, que fue puesto en la Aerocivil por Pablo Escobar y por los Ochoa, que asesinaron vilmente a Uribe Senior para ponerlo a él en la Aerocivil, y que en este sentido él es un mafioso, un narcotraficante, un expresidente genocida, un tirano, y que además yo tengo derecho a opinar que la periodista que escribió un artículo en El Tiempo sindicándolo implícitamente de ser el agresor sexual que la violó, yo estoy dispuesto, su señoría, a conciliar con Álvaro Uribe y a que no salga al aire la producción que viene, que es Matarife, la película. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, su señoría, y saludes al honorable señor Barbosa, miembro activo del Clan El Golfo. Que esté muy bien, su señoría. Que esté muy bien, señor Mendoza, señora doctora Juana, que esté muy bien. Gusto en conocerlos.